¿Qué tal? Vamos a continuar con el último vídeo de resumen del bloque 1 de contenidos, con el que podríais en principio hacer pues 10 puntos del examen de lavado, 4 de corte y dos grupos de 3 preguntas que siempre van a estar referidas pues a lo que hemos ido viendo. Ya lo que nos queda que es metamorfismo y rocas sedimentarias, ¿vale? Y sedimentación y rocas sedimentarias. De tal manera que pues vamos a ver un poco lo más importante, ya lo tenéis en el documento de Word o PDF, no me acuerdo que os he subido, al aula virtual sobre lo que considero que es más importante. Bueno, del tema de metamorfismo. Del tema de metamorfismo lo primero que habría que tener claro es los límites de formación que van a dar lugar al metamorfismo de manera cuantitativa y cualitativa. ¿Recordad? Cuantitativa poniendo cifras. De manera cuantitativa, el límite inferior está en torno a unos 150 grados, el límite superior, pues a partir de los 700, ¿no? Que es cuando comienza la fusión de los materiales. De manera cualitativa, pues podemos decir que el límite inferior está definido entre la diagénesis y el metamorfismo de grado bajo, y el límite superior está definido entre el metamorfismo de grado alto y la fusión, es decir, el magmatismo. ¿Vale? Dicho de una manera gráfica, sería, bueno, esta sería la zona de diagénesis, donde se produce la litificación, el paso de sedimento a roca sedimentaria. Aquí ya sabéis, estarían las rocas que marcan de manera cualitativa ese paso, que sería el carbón antracita o el paso de formación a las pizarras. Y por aquí serían los procesos ígneos. Y en el medio, por los tres grados de metamorfismo, que sería grado bajo, grado medio, grado alto. Y bueno, ya sabéis, aquí, pues, por ejemplo, el metamorfismo de contacto, que es aquel en el que solo influye la temperatura. ¿Vale? Un poco el ambiente sedimentario, que está definido por presión y temperatura, y un poco saberse pues esas temperaturas superiores, temperaturas inferiores. La presión no es tan importante, pero sí pues la profundidad a la que equivale, pues en torno a los 10 y los 50 kilómetros de profundidad. El mínimo sería unos 6 kilómetros de profundidad, que es lo que tiene la corteza oceánica, como ya sabéis. Bueno, son límites variables, porque dependiendo de la presión también variará la temperatura. Factores del metamorfismo importantes, pues la temperatura, la presión, la composición de la roca original y los fluidos. ¿Dónde va a ser la temperatura más alta? Bueno, pues en estas zonas, pero siendo lo más importante, con mucha diferencia, la presión. Hay que saberse los cuatro tipos de presión y qué es cada una de ellas. Por ejemplo, la presión litostática, la presión que ejercen las rocas que están por encima del sitio en el que estemos analizando en ese momento. La presión de fluidos, la que generan los fluidos contenidos en las rocas porosas, los que estarían atrapados dentro de los poros de la propia roca. La presión de confinamiento es la suma de las dos anteriores, ¿vale? Y que provocan un cambio en el volumen. La presión dirigida es una presión que no es homogénea, sino que es aquella presión de origen tectónico. Por ejemplo, en una zona convergente, pues las presiones que se generan por consecuencia de los movimientos de las placas en este sentido. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos la expresión explicada un poquito más a fondo. ¿Vale? Procesos de metasomatismo no son muy importantes. ¿Qué va a generar los procesos metamórficos? Los procesos metamórficos van a generar, a través del calor, de la presión y de los fluidos, pues cambios en los minerales y en las rocas, como recristalización, cambios en la estructura cristalina, es decir, se van a formar redes diferentes, recristalizaciones que normalmente los granos van a pasar de ser de un tamaño más pequeño a tamaños más grandes. Los cambios en presión van a generar que la roca sea más compacta y por lo tanto más densas. Cuanto mayor sea el grado de metamorfismo, más densas van a ser las rocas. Los fluidos van a ser catalizadores, lo que van a producir reacciones químicas y pueden cambiar la composición química del, de la roca resultante después del metamorfismo, y van a provocar recristalizaciones. Pues los minerales, por ejemplo, se van a alargar de manera perpendicular a los esfuerzos compresivos. Es decir, mirad ahora mi cámara, si la presión es una presión dirigida, ¿vale? Imaginaos que va así, pues los minerales se van a orientar perpendiculares a esos esfuerzos compresivos, ¿eh? Y van a tener formas tabulares. Que sea un poco lo que ocurre, pues por ejemplo en el caso de las pizarras, ¿no? La presión dirigida, en este caso una presión que hace así, hace que la pizarrosidad vaya en este sentido, ¿no? ¿Entendéis? Perpendicular al esfuerzo compresivo. Cosas importantes que podemos ver por aquí, pues los tipos de metamorfismo, esto es súper importante. Metamorfismo dinámico, cataclástico, es aquel en el que el factor predominante es la presión dirigida, como ya sabéis.
asociado a zonas de intensa deformación, zonas de falla, y que van a aparecer pues eso, brechas de falla y milonitas. Brecha de falla, que es cuando se aprecian los fragmentos a simple vista, y la milonita es cuando la presión ha sido tan grande, que se ha hecho polvo. El tamaño del grano está disminuido tanto que no se ven esos trozos, esos clastos a simple vista. O sea, son cataclastitas, pero tenemos de dos tipos. Brecha de falla, de un tamaño grande, y la mielonita ya mucho más pulverizada porque el tipo de metamorfismo o el grado de metamorfismo ha sido mucho mayor. El metamorfismo de contacto con metamorfismo térmico, este es muy importante, ya lo sabéis, para los cortes geológicos, cuando aparece pues un batolito y alrededor una aureola de contacto, ¿no? Pues aureola de contacto va a ser formada por este tipo de metamorfismo. Es muy importante. ¿De qué depende? Pues de la temperatura inicial, del tamaño de la intrusión, del contenido en fluidos del magma o del tipo de roca encajante que tengamos. Aquí tenemos un ejemplo en el que hay una intrusión, ¿no? Un batolito, y alrededor pues se forma la aureola de contacto, el metamorfismo, ¿no? En este caso me está diciendo que teníamos unos minerales como clorita, talco y epidota, y se va a transformar en sillimanita, ¿vale? Por ese metamorfismo. Aquí, bueno, el magma, ¿no? Solidifica, forma ese batolito, pues un granito, una granodiorita, por ejemplo, y por contacto, pues con las areniscas y las calizas, pues aparecen mármol, cuarcita, corneanas, ¿vale? Diferentes tipos de rocas magmáticas. De rocas magmáticas, sí, estoy guapo. Metamórficas, de rocas metamórficas. Metamorfismo de tipo regional, que este es el más interesante en relación con la tectónica de placas, ¿vale? En el que va a elevar la temperatura y va a elevar la presión a la vez. Por ejemplo, zonas de subducción, ya sabéis, conforme va subduciendo la corteza oceánica por debajo de la corteza continental, pues lo que va a ocurrir es un aumento de temperatura y presión y vamos a ir de grado más bajo cada vez a grado más alto. Ya sabéis, aquí es muy interesante la serie de lutitas a pizarras, de pizarras a filitas, de filitas a esquistos, de esquistos a neises y ya al magmatismo, ¿no? A la fusión parcial del material y que dará lugar bueno, pues a rocas magmáticas. En bordes convergentes, también en cuencas sedimentarias, pero fundamentalmente las zonas de subducción son el mejor ejemplo para explicar esto que os he contado. O sea, hay que saberse bien estos tipos de metamorfismos. Rocas que pueden aparecer, pues ya las hemos dicho, pizarras, esquistos, neises, en el medio las filitas, ¿vale? Metamorfismo de impacto, que se genera por el impacto de un meteorito y súbitamente sube tanto la temperatura como la presión. Y luego, pues por ejemplo, bueno, esto es poco importante, los minerales índice, que aquí lo interesante sería conocer alguno de ellos y saber por qué se les llama. Por ejemplo, la clorita es un mineral índice de grado bajo, la biotita de grado intermedio y de grado alto, pues la sillimanita, ¿no? Cuarzo y feldespato pues lo podemos encontrar en todos los rangos, por lo que no son buenos índices del grado en el que se han formado, ¿vale? El concepto de facies, pues son las condiciones, ya sabéis, el grupo de rocas que sabemos las condiciones en las que se han formado porque son muy restrictivas. Entonces, si yo me encuentro una anfibolita, pues sé que la temperatura está en torno a los 600 grados, un poco arriba, un poco abajo, y con unas presiones muy concretas entre 0,4 y 0,8, ¿vale? Entonces, yo sé que el grado es un grado medio tirando a alto de formación. Pero bueno, esto no es tampoco muy importante. Cosas que son importantes, las texturas, textura no foliada y saber qué tipo de texturas, qué tipo de rocas tienen textura no foliada, ¿vale? Y cuáles sí tienen texturas foliadas, ¿vale? No foliadas en metamorfismo regional, por ejemplo, las pizarras, los esquistos, los neises. No foliada, pues los mármoles, las cuarcitas, estos dos serían los más importantes. Entonces, la foliación tenemos de tres tipos: pizarrosidad, esquistosidad y bandeado neisico, que nos lo encontramos respectivamente en las pizarras, en los esquistos y en los neises, ¿vale? Pizarrosidad, disposición de superficies planas muy juntas y que da lugar a la pizarra. Esquistosidad, textura planar, laminar, mucho más compacto, da lugar a esquistos. Y el bandeado neisico son bandas alternantes de composición diferente, ¿no? El negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, que nos encontramos típico del neis, ¿no? Bandas alternantes. Es muy importante saber asociar estos tres tipos de rocas a los tres tipos de texturas que aparecen. Texturas no foliadas, pues son aquellas en las que no hay una orientación preferente porque no ha habido una presión dirigida. ¿Dónde me voy a encontrar esto? Pues fundamentalmente en zonas
en metamorfismos de contacto, por ejemplo. Eh, típico. Bueno, rocas foliadas, aquí tenemos las 4 rocas foliadas. No, luego vamos a volver aquí atrás. Pues el mármol como roca no foliada, la cuarcita como roca no foliada y, bueno, menos interesantes, pero también están ahí, la eclogita y la eh, anfibolita. Importante las corneanas porque nos pueden aparecer en un corte geológico, ¿vale? Y nos pueden hacer alguna pregunta con respecto a ello. La corneana ya sabéis que aparecen en el metamorfismo de contacto, ¿no? Tengo una intrusión y aparecen unas corneanas. Vale, hemos dicho muchas cosas, al final parece todo importante en este tema y así es. De todas maneras, vamos a pararnos en lo que realmente es lo más importante. Realmente lo más importante son los tipos de metamorfismo, los factores del metamorfismo y los ambientes metamórficos, y luego relacionarlo con las rocas metamórficas. Y ahí saberme un poco las características, si tienen estructura foliada, si no tienen estructura foliada. Si el cuadro que hicisteis no estáis muy convencidos de que sea un cuadro completo, que no, que decir, joder, es que no me quedó muy bien, o bueno, pues no estoy muy seguro, os recomiendo que vayáis a la página en este tema, que vayáis a la página 102 y 103, bueno, 103, donde tenéis un cuadro de resumen en el que os viene la roca original de la que se forma una roca metamórfica, el grado de metamorfismo en aquellas que son de metamorfismo regional, es decir, la pizarra filita, esquisto, gneiss y migmatista, ordenado de menor a mayor, que provienen pues de lutitas, pizarras, filitas, esquistos y gneisses, respectivamente, ¿no? O sea, inmediatamente anterior. Además, nos relaciona con el tipo de textura, con el tamaño del grano, que no es tan importante, pero ahí está. Y entonces allí ya tengo, fijaros, grado de metamorfismo, tipo de metamorfismo y las rocas. Entonces, si me preguntan en un examen, dime 3 tipos de rocas generadas por metamorfismo de grado bajo, medio, que tengan textura, estructura foliada, ¿vale? Pues ahí lo tenéis muy bien sintetizado, ¿vale? Y lo mismo para fundamentalmente mármol, cuarcita y corneanas, aunque hay más, como la milonita y la brecha de falla, que son de, como ya sabéis, del metamorfismo dinámico. Pero bueno, que ese cuadro o el que ya hicisteis en su día es lo más importante del tema de rocas metamórficas. Ese cuadro de resumen en el que tenemos los tipos de rocas asociados a sus estructuras, texturas, asociados a la zona en la que me lo puedo encontrar, al tipo de metamorfismo donde me lo puedo encontrar. Y luego, chicos, tenéis en las páginas 104 y 105 pues una relación entre el metamorfismo y la tectónica de placas. Pero a mí esto me parece una tontería estudiárselo. Si hemos entendido tectónica de placas, pero para ello hay que estudiarse muy bien ese tema, pues resulta muy fácil. Porque, por ejemplo, bordes convergentes. Vamos a la tectónica de placas. Es decir, las placas convergen. ¿Qué voy a encontrarme yo? ¿Qué tipo de metamorfismo me puedo encontrar yo en un metamorfismo, en unos bordes convergentes? Fundamentalmente metamorfismo regional, lógicamente, porque aumenta la presión y aumenta la temperatura a la vez, ¿no? ¿Qué más me puedo encontrar aquí? Metamorfismo dinámico por en las zonas superiores del choque convergente, donde la temperatura no aumente mucho, lo que aumenta son las presiones dirigidas. O sea, tengo un metamorfismo de tipo dinámico, ¿vale? Y de manera puntual, en algunas zonas podrá aparecer metamorfismo de contacto, aunque no es lo más importante, ¿vale? Entonces, fundamentalmente lo que me voy a encontrar es alta presión y baja temperatura en las zonas superiores del choque, ¿vale? En los bordes convergentes. Y en las zonas donde haya subducción, voy a encontrarme que aumenta también la temperatura joder, a la vez, ¿no? Tanto la presión como la temperatura. O sea, este esquemita de aquí nos lo resume muy bien. Ese esquemita de ahí ya me pone que en la zona de subducción aumenta mucho la temperatura, que en la zona de más alejada de la subducción a la cordillera, en lo que sería el orógeno, la temperatura no va a aumentar mucho, por lo tanto nos vamos a encontrar metamorfismos en los que aumentan la presión también. Y me voy a encontrar zonas donde va a haber fusión parcial y alrededor de esas funciones aureolas de contacto, es decir, metamorfismo de contacto, los 3 tipos. En los bordes divergentes, ¿qué será lo más importante en un borde divergente? Evidentemente no los esfuerzos tectónicos. Entonces, como no aumenta la presión, lo único que aumenta es la temperatura. ¿Qué será lo importante? El metamorfismo de contacto. Punto y final. Los procesos de metamorfismo de contacto. Es decir, alrededor de una dorsal ya sabéis que no hay grandes presiones, porque la dorsal va así, hacia afuera, entonces el magma sale, podemos tener mucho metamorfismo de contacto. Y en los bordes pasivos, que son aquellos que van de manera transversal, que se mueven en forma de cizalla, ¿qué tengo? Un aumento de presión, presiones además dirigidas,
y no aumenta la temperatura. ¿Qué es lo que tengo? Metamorfismo dinámico. ¿Vale? Entonces, en los bordes convergentes tengo los tres tipos de metamorfismos, entender un poco en qué tipo de zonas puedo tener los tres, pues esto lo podéis razonar. En los bordes divergentes voy a tener metamorfismo de contacto y en los bordes convergentes voy a tener, y en los bordes transformantes voy a tener metamorfismo dinámico, ¿vale? Y se van a llamar pues brechas de falla, milonitas, etcétera. Entonces, tipo de roca, roca original, tipo de metamorfismo, grado de metamorfismo y las texturas. Eso diría que es lo más importante. Y luego, los ambientes metamórficos, sabiendo un poco el límite superior e inferior y los factores que influyen al metamorfismo. Eso es lo más importante de este tema. Y continuamos con el tema de sedimentarias. Aquí tengo que ser un poco decepcionante para vosotros porque es un tema, este es el último que vamos a tener este tipo de vídeos y en el que os voy a mandar el resumen para estudiar, porque el otro lo acabamos de empezar a estudiar hace 4 días y no voy a mandar resúmenes. Evidentemente quiero que lo estudiéis todo, porque lo tenéis muy reciente de los dos parciales que hemos hecho hace 4 días. En el tema de sedimentarias es todo importante. Es todo importante. Yo empezaría desde aquí, ya. Bueno, evidentemente, quién es el que influye, o quién es la energía que influye sobre todo en los procesos sedimentarios. Esto ya lo sabéis, la energía solar y la gravedad, ¿no? Que va a ser la que va a mover fundamentalmente el ciclo hidrológico, que es el más importante, como ya hemos ido viendo durante toda la geomorfología externa, ¿no? Pero bueno, lo más importante, pues empezamos aquí. ¿Qué es la meteorización? Y hay que sabérselo como definición. ¿Qué es? Conjunto de cambios que sufren los materiales de la litosfera en contacto con, bueno, pues atmósfera, hidrosfera y biosfera, ¿vale? Y que provoca la aparición de sedimentos. Eso es la meteorización. ¿De qué tipos la tengo? Física y química. Física, rotura, fragmentación mecánica. Es decir, no altera la composición química y química es una modificación de la composición química de las rocas. Meteorización física. Conocéis estos procesos porque los hemos ido viendo. Sobre todo la gelifracción es muy importante. Rotura producida por el hielo, gelifracción o crioclastia. Termoclastia, cuando hay ciclos de frío-calor, esos cambios bruscos, día-noche, o bueno, día-noche fundamentalmente, van a generar también rotura en las rocas. Vamos a tener haloclastia, que se va a producir por las sales disueltas que circulan por poros y grietas. Este tal vez sea menos importante, aunque sí que en ciertos ambientes muy alinos, es decir, con mucha concentración de sales pueden ser importantes. La bioclastia, pues la rotura producida por los seres vivos, como puede ser el caso de las raíces de los árboles, ya lo sabéis, ¿no? Ejemplos de gelifracción, pues esa rotura clásica en los granitos, por ejemplo. Termoclastia, pues en el caso de ambientes áridos o en el desierto, donde hay mucha varianza entre la noche y el día. Haloclastia, que producía estas formas tan curiosas, y la bioclastia, pues en la que las raíces rompen la roca. Meteorización química, 4 procesos. Proceso de disolución, el caso más clásico es en los relieves kársticos que hemos visto hace poco, pues algunos minerales en contacto con el agua forman iones en disolución que destruyen la estructura cristalina. El ejemplo más clásico, la caliza, ¿no? Que se disuelve con el agua por el carácter ácido que tiene el agua. La oxidación, pues por ejemplo, unos hierros, cuando se van oxidando, se van volviendo más débiles, lo que provocará la ruptura de ese material. Pues la oxidación de muchos materiales va a provocar que cada vez sean más débiles y que se rompan. La hidrólisis es la rotura del mineral por acción del agua, ¿vale? Corregir del libro, recuerdo que en el libro ponía, es la descomposición de los minerales por la acción de aguas ácidas, eso no es hidrólisis, estaría dentro de disolución, ¿vale? E hidratación es la modificación del mineral al introducirse el agua en la estructura, ¿vale? Por ejemplo, el yeso o la anhidrita y el yeso, que es exactamente lo mismo, lo que pasa es que uno está más hidratado y otro menos hidratado. La anhidrita, anhidros, está menos hidratado que el yeso. Y el yeso además se modifica cuando entra en contacto con el agua. O sea que son cambios químicos. Hay que saberse muy bien la meteorización, qué es, y los tipos. Muy, muy bien, porque esto podría ser una pregunta de examen perfectamente. Un segundito, chicos, que voy a cerrar la puerta. Eh, bueno, por ejemplo, este caso de hidrólisis, pues muy típico, o de disolución, pues es un relieve kárstico, ¿vale? Eh, ¿Qué es la erosión? Nos lo pueden preguntar perfectamente como definición. Es un tema muy arduo, y del que pueden preguntar muchas cosas. Pues es básicamente la meteorización más el transporte que ocurre justo después de esa meteorización. O sea, la meteorización es la alteración del material en sí y la generación del sedimento. Y la erosión es la meteorización más lo que ocurre después de esto, que es el comienzo del transporte, ¿vale? O sea, que es una suma de ambos procesos. El transporte, muy importante también. Sé que es que aquí no estoy quitando nada, lo sé, por eso es importante este repaso.
Pues es el traslado, el movimiento de los sedimentos, pues de una zona con mayor energía a una zona con menor energía. Los elementos del transporte, pues fundamentalmente la fuerza de la gravedad, los fluidos como aire, agua y hielo, que hemos ido viendo pues en el modelado glaciar, en el modelado fluvial o en el modelado eólico, por ejemplo, y los sedimentos, el tamaño del sedimento que se vaya a transportar. Dependiendo de eso, vamos a tener diferentes tipos de transporte que los tenéis muy bien sintetizados en la página 110 de vuestro libro, y dependiendo de la energía del agente, pues se van a dar unos u otros. Y aquí voy a meter un inciso de algo que no expliqué cuando hemos visto los cursos, pero esto es lógico, ¿no? En el curso alto, por ejemplo, de un río, pues se van a dar todos los tipos de transporte porque tiene mucha energía. Va a haber rectación, saltación, flotación, disolución, suspensión, rodadura, es decir, todo tipo de transportes. Eh, Rodadura que también se puede llamar arrastre, ¿vale? Conforme el río, por ejemplo, vaya perdiendo energía, pues los procesos de saltación o los procesos de rodadura serán cada vez menores y se llevará el material pues solo en suspensión de materiales muy finos. Evidentemente aquellos sedimentos que sean más gruesos pues no podrán transportarse, ¿vale? Bueno, interesante saberse los tipos de transporte. ¿Cómo actúa el transporte sobre los sedimentos? Bueno, esto es más importante en el tema de glaciares y de modelado eólico. Esto ya lo sabéis, el modelado glaciar, por ejemplo, como transporta partículas de todos los tamaños, cuando desaparece el glaciar, pues se forman los til, que al final era un sedimento muy mal clasificado en el que teníamos partículas de muchos tamaños, mientras que el viento, como tiene menor capacidad de transportar a los materiales más grandes, pues transporta partículas que son de un tamaño muy homogéneo, muy pequeño, es decir, la arena, ¿no? En el desierto. Y se van a originar sedimentos bien clasificados, justo lo contrario que ocurre en el glaciar. O sea, aquí nos explica algo que ya sabéis, porque lo hemos visto después, ¿vale? ¿Cómo afecta el transporte a los sedimentos? Pues ya sabéis que cuanto más se transporta un sedimento, también más redondeado va a ser ese sedimento, pues al final. En la cuenca, por ejemplo, en un delta, yo me voy a encontrar un sedimento que va a estar muy redondeado porque va a tener un transporte, bueno, pues de todo el curso, ¿no? Todo el curso alto, el curso medio del río, y cuando llegue va a estar muy bien redondeado por el ir chocando contra los bordes del fondo del río o contra otros sedimentos y que se va a ir redondeando. Más cuestiones importantes de este tema. Sí, reinicia, pero ahora no, esta noche. Más cuestiones importantes de este tema. Es importante el proceso de diagénesis, en qué límite se genera, pero más interesante aún, ¿qué es? Conjunto de procesos mediante el cual un sedimento se transforma en roca sedimentaria. Por ejemplo, un til pasa a ser una tillita, una arena pasa a ser una arenisca, unos sedimentos detríticos de más de 2 milímetros pasa a ser un conglomerado o una pudinga, un tipo brecha, ¿no? Bueno, la diagénesis tiene necesariamente todos estos pasos, pero recordemos que la litificación, no, la litificación con que sea compactación más cementación, yo ya paso de sedimento a roca sedimentaria. Lo que pasa es que normalmente en estos ambientes de 100, 100 y pico grados se da también el reemplazamiento y la disolución, ¿vale? La compactación tiene una parte química, una parte física. La física es que el aumento de presión favorece la orientación paralela y que la reducción de un tamaño del espacio que queda entre los sedimentos. Y la química es que el aumento de presión favorece la disolución de los componentes que quedarían aquí atrapados, que va a hacer que se unan, o sea, que comience la cementación, ¿vale? De este sedimento. Es decir, pues por ejemplo, aragonito, dolomita, minerales que van a aparecer ahí van a hacer de cemento y van a mantener compactado a esta roca. Luego podrán o no ocurrir procesos de disolución y reemplazamiento. A veces sí, a veces no. Pero necesariamente ocurrirán siempre la compactación y la cementación. Eso es lo que llamamos litificar, ¿vale? La compactación es suficiente para litificar el fango, pero es necesario también para la grava y la arena la cementación. Vale. Litificar es convertir en roca un sedimento. Definición de estrato, lo han preguntado alguna vez, pues es la unidad litológica formada por un único tipo de roca sedimentaria que se distingue visual y físicamente de otros estratos por presentar superficies originadas por interrupción de la sedimentación o la erosión. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que por el color yo puedo ver que aquí tengo un estrato, inmediatamente encima tengo uno de un color más ocre y debajo uno más oscuro. Ya sabéis además, muro techo y lo que hay en el medio, la potencia. ¿Quién estudia los estratos? La estratigrafía, también una definición importante.
Pese a que es verdad que me parece una pregunta un poco chorras, ya sabéis que aquí, bueno, aquí de hecho no la tenemos, preguntaron un año las morfologías más frecuentes de los estratos. Bueno, pues tenemos la tabular, lenticular, cuneiforme o sigmoidal. Nos preguntaban creo que únicamente dos y citarlas. Pero bueno, pues si lo preguntan, pues son de esas preguntas que normalmente nos ponen muy difícil poder sacar un 10 en geología, ¿vale? Este tipo de preguntas tan específicas, ¿vale? Algunos tipos de estructuras sedimentarias que pueden ser importantes. Importante también que antes de saber lo que son, que sepáis que son de acumulación, biogénicas o de erosión. De acumulación, por lo que se forman por acumulación de sedimentos, no hay más. Las más importantes, los ripples, las dunas y las turbiditas. Un ripple ya sabéis que es una acumulación, ¿no? En la que a través de un flujo unidireccional, es decir, que tenía una dirección, se forma como una especie de ola que me marca con la pendiente dónde vendría el flujo de ese del modelado que lo ha generado, sea eólico o sea el viento o sea el agua, ¿no? Entonces esa pequeña dunita, porque un ripple al final es una duna pequeña, me dice la dirección del agente que lo ha generado y qué agente lo ha generado, ¿vale? Son muy interesantes para estudiar, porque si ese ripple fosiliza, pues me va a venir muy bien para saber en qué ambiente se generó, ¿vale? Dunas eólicas, lo hemos visto más en el modelado eólico, pero se generan pues de muchos más tamaño, o sea, un tamaño ya mucho mayor que los ripples y son característicos del modelado eólico con unas pendientes muy marcadas, tendrán una pues de en torno a unos 20 grados y otra de unos 40, no llegaría. Y las turbiditas que eran muy interesantes porque se generaban, si os acordáis, en los taludes, entre los taludes y los fondos abisales, porque se removía mucho el sedimento que llegaba, se depositaba en la plataforma continental, llegaba al talud, se removía mucho y al removerse aumentaba la turbidez, de ahí el nombre de turbidita, y se mezclaban mucho los sedimentos, que daba lugar, bueno, pues a unos estratos que vimos muy curiosos, como los que nos encontrábamos en Zumaya, en Vizcaya. ¿Es Vizcaya o es...? Pues ahora no caigo. Bueno, en el País Vasco, así no me la juego. Em, bueno, los mega ripple, tal. Bueno, esto no es exactamente muy importante. Sí, la descripción, sedimentos más seleccionados, redondeados, vale. Estos serían unos barjanes, ¿verdad, chicos? Que me marcan además que la dirección es esta, ¿vale? ¿Os acordáis de la definición de barján? La tenéis. Bueno, las turbiditas, como lo vemos luego otra vez en los ambientes em, en los taludes, pues no hace falta entrar más. Bueno, aquí tendríamos lo que se genera después, estos estratos tan típicos, tan finitos. Ejemplos de ignofósiles por bioturbación, pues los que generaban, ya sabéis, por ejemplo, las pisadas, pistas, pero el más típico sería la cruciana de los trilobites, que al andar dejan un rastro, pero bueno, simplemente que sepáis el concepto, porque no es muy importante. Aquí tenéis una cruciana, aquí tenéis otra cruciana, aquí tenéis un ignofósil pues de un dinosaurio, ¿vale? Bueno, la bioerosión, pues lo mismo, pero son perforaciones, raspaduras, arañazos, es decir, marcas que quedan en la roca. Por ejemplo, pues esta es litofaga, que es una especie de, bueno, un bivalvo, pues que litofaga, que se alimenta, bueno, se alimenta, que deshace la roca, ¿eh? Y ahí quedan incrustados dentro. O estos equinoideos, pues ahí dentro de esa roca. Vale. Y aquí no voy a deciros, no voy a pararme porque llegamos a los ambientes sedimentarios, glaciares, abanicos aluviales, que tienen gran relación con lo que se ve luego en morfología externa y que hay que sabérselo. Esto tenéis que estudiarlo todo, todo. Entonces, ambiente de sedimentación glaciar, ¿qué es? Pues fijaros, zona de acumulación de nieve, el hielo es permanente. Nos describe un poco los diferentes tipos de ambientes de sedimentación. Pese a que luego es muy repetitivo con lo que hemos visto en el caso, pues por ejemplo, esto lo hemos visto luego cuando hemos hablado de los glaciares, ¿no? Pues ¿qué es un drop stone como concepto? Abanico fluvial. Pues esto, ¿dónde se genera? Aguas no encauzadas, ¿no? Pues que dan lugar a los abanicos fluviales, ya sabéis, en el extremo del abanico fluvial, pues los materiales más gruesos. En esta zona los materiales... Perdón, lo he dicho al revés. Los materiales más gruesos cerca del abanico y en los materiales más finos, porque la energía del transporte no es capaz de mover los más gruesos, pues en el exterior, ¿vale? Nada, pues esto es que no me voy a parar. Tenéis que empollároslo todito. La descripción. Yo cogería en este caso el libro
y las páginas 116, 17, 18 y 119 me las estudiaría a fondo, porque lo preguntan, y lo preguntan de manera muy descriptiva, que es como lo que es. Y de este tema, ¿qué más sería importante? Me salto todo esto porque esto lo tenéis que echar para vosotros, no hay más. Las rocas sedimentarias. Dentro de las rocas sedimentarias, a ver, es muy importante la lista que tenéis, la lista de rocas, que os la tenéis que saber ya de memoria, porque esto lo más normal es que caiga en el corte. Si no cae en el corte, ¿qué puede caer? Pueden caer subtipos, ¿vale? Y que me pregunten por rocas carbonáticas, por rocas químicas, por ejemplo. En un verdadero o falso que nos encontramos, pues nos preguntaba si el conglomerado tipo brecha tenía los clastos redondeados, no es el conglomerado tipo pudinga. Si el limo tiene mayor tamaño de clasto que la arcilla, pues verdadero. Entonces sí que hacen muchas preguntas en este sentido, ¿vale? Es un tema del que cae mucho. Pues nada, hay que mirarse bien los tipos de rocas, conglomerado, vamos a hacer un repaso rápido. De más de 2 milímetros, pues el conglomerado teníamos conglomerado y brecha, ya no hablamos de pudingas, lo han eliminado un poco, aunque nos viene bien para acordarnos, pues uno era redondeado, el otro era más anguloso. Conglomerado tipo pudinga, conglomerado y la brecha. La diferencia es la forma del clasto, anguloso, redondeado. Luego, dentro de las areniscas, pues hay una serie de subtipos, las cuarciarenitas, que son las que tendrán evidentemente un porcentaje alto de cuarzo, las arcosas, que van a tener un componente alto de feldespato, y bueno, que básicamente dependen de la composición en cuarzo. Luego, las lutitas por debajo del 0,06 de milímetros. Ah, bueno, no dije el tamaño, aquí sería entre 0,6 y 2 milímetros. 0,6 no, 0,06 y 2 milímetros. Aquí esto estaría mal, chicos. 0,06 y 2 milímetros. Luego, por debajo de 0,06, las lutitas que dan lugar a la limolita o a la lutita arcillosa. Una es tamaño limo y otra es tamaño arcilla. Bueno, pues limolita y lutita arcillosa. Luego, en las rocas carbonáticas, evidentemente, las calizas son lo más importante. Las dolomías también son importantes. Las calizas hay de muchos tipos, pero yo me quedaría con la caliza de precipitación y la caliza fosilífera, que está formada por fósiles. Las dolomías, que son primos hermanos de las calizas. Y luego de precipitación química que tenemos, pues las calizas de precipitación química, rocas evaporíticas, fosfáticas, ferruginóseas y silíceas. Y aquí hay que saber ejemplos. Yeso y anhidrita son rocas evaporíticas, alita, silvina y carnalita son rocas evaporíticas. Nos van a poner fotos, todo lo que hay que saber si realmente es, bueno, pues de cada tipo. Rocas fosfáticas, por las que provenían del guano, ¿os acordáis, no? Los excrementos de murciélagos o de aves marinas, ¿vale? Que generan pues rocas fosfáticas. Luego los hierros bandeados, como estos, las lateritas, que son interesantes en los suelos tropicales, pero bueno, esto nos interesa, ya estoy hilando igual demasiado fino. Rocas silíceas como el sílex o el ópalo, así importante el sílex. Y luego las calizas de precipitación química son importantes por los relieves kársticos, entonces suele gustar esto, los espeleotemas, ya sabéis, estratitas, mitas y las columnas, ¿no? Que nos podemos encontrar. La toba calcárea, que es esto de aquí, bueno, algunas coladas, que sería esto, perlas. Y por último, y ya por finalizar, tenemos carbón y petróleo. El carbón, importante, el cuadro, básicamente en el que hay que saberse los porcentajes y turbalignito y antracita y el poder calorífico, de menos a más. Y el proceso de formación del carbón. Lo han preguntado una vez. No es muy difícil. Sabéis que el carbón proviene de qué? Proviene de las plantas durante el periodo carbonífero. Bueno, echadle un vistazo, porque luego sabéis que a partir del grado de evolución del carbono, pues va a dar lugar que por presión temperatura a la que están sometidos, pues pasamos de turalignito, lignito y de antracita. O sea, lo que nos pueden preguntar, ¿vale? Y luego el proceso de formación del petróleo. ¿Cómo se forma el petróleo? Pues a partir de materia orgánica, rico en grasas y proteínas, que son básicamente plancton y algas, ¿no? Queda sepultado en zonas anóxicas, es decir, sin oxígeno, ¿vale? Ese enterramiento aumenta la presión y la temperatura, va a ir formando las algas biotuminosas, que dará por último lugar al petróleo y que pues se irá formando, o irá migrando a trampas naturales. Las trampas naturales son, bueno, pues una especie de setas que se forman en zonas evaporíticas y debajo de esas setas se almacena el petróleo. Pero bueno, eso no lo voy a explicar ahora porque ya me parece mucha flipada. De todas maneras, esto lo tenéis en la 125, echad un vistacillo, porque lo pueden preguntar.
Este es un tema del que se puede resumir muy poco y del que hay que estudiar mucho porque caen muchas preguntas, ¿vale? Así que a este pegadle caña especialmente. Y nada, con esto tenemos el resumen de todo lo que sería el primer bloque. Tenéis la lista de lo más importante en el aula virtual. Id chequeando, id tachando todo lo que os vayáis sabiendo y nada, espero que podáis repasar todo a fondo pues antes del examen, que bueno, es el día 7. Pues hombre, yo al primer bloque le dedicaría los primeros días y al segundo bloque los últimos de repaso. Espero que esto sea útil, chicos. Adiós.